En la provincia de Mendoza, en un punto emblemático de la ciudad, hay una mansión que está disponible para todo aquel que la quiera habitar, sin costo de alquiler y sin ningún precio por la venta. Algunos dicen que la razón es que esta mansión ha sido consagrada a los demonios a través de un pacto satánico que se hizo mucho tiempo allí. Desde la lógica, entendemos que algo es consagrado cuando se lo dedica enteramente para un fin determinado. Hay lugares que claramente han sido consagrados para lo malo, lugares que han sido consagrados para el juego clandestino o para el juego donde la gente pierde muchísimo dinero, pierde sueldos, pierde propiedades, lugares que han sido consagrados para la venta de droga, lugares que han sido consagrados para la prostitución, lugares que han sido consagrados para hacer cosas que verdaderamente hacen daño a la gente. Sin embargo, también hay lugares que han sido consagrados para lo bueno. Han sido logrados lugares consagrados específicamente para Dios. Y es importante entender que Dios está en todas partes. Sin embargo, Dios no es parte de todos. Por ejemplo, podemos entender que los demonios son una realidad existente. Sin embargo, Dios no es parte de los demonios. Hay lugares consagrados para Dios, o mejor dicho, lugares consagrados por Dios. Deuteronomio, en el capítulo 12, el versículo 5, el Señor le dijo así al pueblo de Israel: el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Esto significa que no somos nosotros los que consagramos un lugar para Dios, sino que es Dios quien consagra un lugar para revelarse de manera especial a nuestra vida. De ese lugar, zona consagrada por Dios, quiero hablarte en esta oportunidad. Si tienes Biblia, te invito a abrir tu Biblia en Génesis, capítulo 35. Y quiero leerte el versículo 1 y el versículo 3. Estos dos versículos los voy a tomar como base, pero si tienes Biblia va a ser importante que tengas abierta tu Biblia porque vamos a ver contexto y vamos a ver otros textos que van a ser los puntos clave del tema que te quiero hablar en esta oportunidad. Génesis capítulo 35, versículo 1 y 3. Dice así la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Y dice el versículo 3, estas son palabras de Jacob: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, al Dios que se me apareció en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. La demanda de una promesa dependerá de aquel a quien se le promete. En la Argentina es increíble la demanda de alquileres. Gente que necesita alquilar propiedades o para casa, vivienda o, por ejemplo, para salones comerciales. Y es muy poco la oferta de estos alquileres. Ahora, lo curioso es que la gran parte de la gente busca alquilar sin una inmobiliaria de por medio. O busca alquilar, lo que es peor, sin un contrato. ¿Por qué? Porque cuando se hace un contrato, un convenio con una inmobiliaria, quien demanda y tiene mucho más herramientas que el propietario, naturalmente es la inmobiliaria. No es lo mismo prometer a una persona que prometer a Dios, porque quien demanda cuando se le promete a Dios es Dios mismo. Aquí habla la palabra de Dios de Jacob, un hombre a quien Dios le dice que vuelva a Betel. Betel significa casa de Dios. Y el tema es por qué Dios le dice que vuelva allí. Es porque Jacob había hecho una promesa a Dios, un voto a Dios. De ese voto quiero hablarte brevemente. Ese voto está en Génesis capítulo 28, unos capítulos anteriores, en el versículo 19 al 22. Mira que dice la palabra de Dios: y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Fue Jacob que lo llamó Betel. Dice: aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto. Aquí está la promesa, presta atención. La promesa que Jacob le hizo a Dios, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será
casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Dios se le había aparecido a Jacob, dice el texto que leímos inicialmente, en el día de mi angustia, cuando Jacob huía de su hermano por un problema que había tenido con él, y su hermano buscaba para matarlo. Ese fue el día de su angustia, y él llegó a ese lugar y allí se le apareció Dios. Entonces Jacob hizo un voto a Dios, hizo una promesa, dice: si fuere Dios conmigo, si me bendijere, si me prosperare, si me diere pan para comer, si me diere ropa para vestir, y si volviera en paz a este lugar, dice, el Señor será mi Dios. Pero había que volver a ese lugar. Y resultó que Dios le concedió a Jacob todo lo que Jacob le había pedido en oración. Pero faltaba ahora la parte de Jacob. Él tenía que cumplir su voto, su promesa a Dios. Y sucedió que él no la había cumplido. Cuando él regresó de Siquem, no regresó a Betel, a cumplir el voto que tenía con Dios, a ese lugar donde Dios se le había aparecido en el día de la angustia, a la zona que estaba consagrada por Dios para revelarse a su vida. Ahora, ¿qué es lo que le estaba sucediendo en aquel momento a Jacob? Jacob había vuelto a ser puesto en angustia. Estaba viviendo una situación bastante angustiante, bastante en aprietos, en apuro, podríamos decir. Lo que sucedió allí en el capítulo 34, un capítulo anterior, a modo de contexto, resulta que Jacob tenía 12 hijos varones, pero tenía una hija mujer. Cuando él estaba en Siquem, esa hija mujer se llamaba Dina. El príncipe de Siquem la conquistó, la enamoró, pero también la violó. Y dice la palabra de Dios allí en el capítulo 34 que 2 de los hijos de Jacob dieron muerte a este varón, a pesar de que después que la había violado, él se había enamorado de ella y decidió casarse con ella, pero ellos tomaron venganza. El tema es que los moradores de Siquem buscaron a Jacob y a su familia para matarlo. La vida en Siquem se había vuelto peligrosa para Jacob. Él estaba de nuevo en el día de la angustia. Fue entonces cuando Dios se le apareció otra vez y le dijo Dios a Jacob que volviera a Betel, porque en el día de la angustia allí se le había aparecido. Había cosas que Jacob iba a encontrar en Betel y no iba a encontrar en ningún otro lugar. Dios le está diciendo: mira, un día estuviste en angustia y te alejaste, te fuiste, yo te di todo lo que me habías pedido, pero nunca cumpliste tu voto. Vuelve a la zona consagrada, porque allí Dios se quería revelar. Betel era la zona consagrada por Dios. Allí Dios le había respondido y allí Dios le iba a responder de nuevo, ahora que estaba en angustia. Pero él debía volver allí y cumplir su voto. Esto nos pasa muchas veces a los cristianos, que nos olvidamos del lugar donde Dios se reveló en nuestra vida, el día que estábamos en angustia, el día de nuestra angustia, y nos alejamos de Dios. Y ese día le pedimos a Dios que si Él nos respondía en todo lo que queríamos, nosotros íbamos a consagrar nuestra vida a Dios. Y Dios nos concedió todo eso, pero luego nos olvidamos. Y entonces vuelven otra vez los problemas. Volvemos otra vez al día de la angustia. Pero necesitamos volver a esa zona consagrada por Dios, porque hay cosas que solamente podremos hallar en esa zona consagrada por Dios. De esas cosas te quiero hablar. 5 cosas se desprenden de este pasaje que solamente podemos hallar en la zona que Dios ha consagrado para revelarse en nuestra vida. Lo primero lo vamos a ver en los versículos 2 y 3. Cuando permanecemos en la zona consagrada por Dios, logramos despojarnos de la vieja vida. Logramos despojarnos de lo viejo. Dice el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quiere decir que habían dioses ajenos, dioses que no eran el Dios verdadero, los cuales ellos estaban orando. Y dice: y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y dice el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina junto a Siquem. Si pudieras cambiar tu vida sin Dios, seguramente ya lo habrías hecho. ¿Cuántas cosas has intentado cambiar en tu vida? ¿Cuántos malos hábitos has tratado de dejar? ¿Cuántos comportamientos que no son buenos? ¿Cuántos vicios has querido dejar y no has podido? Indudablemente que no hay nada nuevo que vayas a encontrar fuera de Dios. Esto es como que quieres ir a tu ropero o a tu placar
y encontrar ropa nueva. Vas a encontrar la ropa que siempre has tenido, a menos que vayas a una tienda y te compres ropa nueva, porque la ropa nueva no está en tu ropero, la ropa nueva está en la tienda. Indudablemente que lo nuevo no está fuera de Dios. Cuando Jacob decidió volver a la zona consagrada por Dios, allí comenzó a despojarse de lo viejo. Allí comenzó a sacar esas cosas que lo habían perseguido, esos dioses. A pesar de que él había tenido un encuentro con Dios en Betel, a pesar de que él había tenido un encuentro con Dios en la casa de Dios, ¿por qué lo llamó casa de Dios? Eso significa Betel. Sin embargo, habían dioses. El diablo había logrado meterse en el corazón de ellos. Habían vestidos viejos, como mucha gente que está en la iglesia por años, pero sigue con esas vestiduras viejas, esas vestiduras de vicios, malos hábitos, de pecado, de cosas que no ha logrado despejarse. ¿Por qué? Porque no está en la zona consagrada por Dios. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada nuevo hay debajo del sol. Porque lo nuevo no proviene de este mundo. Si quieres una nueva vida, no la encontrarás fuera de Dios. Solamente la nueva vida está en Dios, porque Dios está por encima del sol. Dios está por encima de todo. La segunda cosa que hallamos solamente en la zona consagrada por Dios es protección de Dios. El versículo 5 dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus derredores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios no te exime de la adversidad, pero te protege de su poder. Del mismo modo que un paraguas no te exime de la lluvia, pero te protege de estar mojado. Cuando Jacob decidió volver a la zona consagrada por Dios, dice que el terror de Dios cayó sobre todas las ciudades alrededores de Siquem, donde allí dos de los hijos suyos habían dado muerte al príncipe de Siquem, y allí estaban buscando las ciudades alrededores para matarlos. Pero dice que cuando él volvió a la zona consagrada por Dios, el terror de Dios cayó sobre todas estas ciudades y no persiguieron más a los hijos de Jacob. Dios está en todos lados, pero hay una zona consagrada por Dios para tu protección. Salmo 91, versículo 1 y 4 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Zona consagrada por Dios. Dice que Él te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hay un lugar donde nadie te puede tocar. Una zona consagrada por Dios es el refugio de Dios para tu vida. La tercera cosa que solamente hallarás en la zona consagrada por Dios es poder ser fortalecido en las aflicciones. Mira que dice el versículo, quiero saltear, versículo 8, 19 y 29 del capítulo 35 nos habla de 3 muertes. Jacob pasó por 3 lutos muy dolorosos, estando en Betel, estando en la casa de Dios, estando en la zona consagrada por Dios. Versículo 8 nos habla de primera. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, junto a una encina, la cual se llamaba Alon Bakut. Rebeca era la madre de Jacob, y la ama de la madre murió. Ahí tuvo la primera pérdida. Y lo que dice el versículo 19. Así murió Raquel, la esposa. Aquí pasó por una muerte la ama de su madre, y ahora pasa por la muerte de su esposa. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y cierra el versículo 29 del capítulo 35, relatando ahora la tercera muerte, el tercer luto por el cual pasó. Y exhaló Isaac el espíritu. Isaac era el padre. Ahora murió el padre. Dice, de 180 años había muerto. Y fue recogido con su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Aquí pasó por el dolor. Dios no te exime de la aflicción, así como no te exime de la adversidad, tampoco te exime de la aflicción, pero es indudable que te fortalece para poder enfrentarla. En 1796, un hombre llamado Edward Jenner, él creó la primera vacuna contra la viruela. Fue esta primera vacuna. Y lo descubrió al inyectar virus del mismo virus de la viruela en un niño de 8 años. Esta parte del virus lo que hizo fue fortalecerla. Hasta el día de hoy, la mayoría de las vacunas son lo mismo. O sea, se te inserta el mismo virus y esto produce una reacción en el cuerpo.
produce un malestar, pero esto te fortalece para enfrentar y para poder resistir y hacerle frente para que la enfermedad no te destruya. Cuando Jacob decidió volver a la zona consagrada por Dios, tuvo aflicción. Y entonces dice que murió la ama de Rebeca, su madre. Entonces tuvo que enfrentar otra aflicción, la muerte de su esposa. Y tuvo que enfrentar la muerte de su padre. A veces pensamos que estas cosas no las vamos a enfrentar estando en la casa de Dios, en la zona consagrada por Dios. Sin embargo, Dios nos fortalece. Eso hace la zona consagrada por Dios. En Lucas, en capítulo 6, versículo 46 y 49, el Señor dijo que el que hace estas palabras y las pone por obra, el que oye estas palabras y las pone por obra, lo compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron tormentas, vientos, golpearon con fuerza contra esa casa, pero no cayó porque estaba sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las hace, dice, lo compararé con un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las adversidades, dice que la casa no resistió, sino que cayó, porque estaba cimentada sobre la arena. Notemos que la diferencia no tenía que ver con el edificio, pudiera ser el mismo edificio. La diferencia no estaba en las adversidades. Las adversidades golpearon de la misma manera en los dos lugares. Sin embargo, una estaba cimentada sobre la arena y la otra sobre la roca. La zona consagrada por Dios. Cuando tu vida, tu familia está en la zona consagrada por Dios, cuando vienen las adversidades, estarás fuerte. Cuando vienen las aflicciones, estarás fuerte. La cuarta cosa que hallamos solamente en la zona consagrada por Dios es que podemos entrar al propósito de Dios. Dice el versículo 9 al 12. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán a Aram y lo bendijo cuando ya estaba en Betel. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Si la naturaleza caída pudiera entrar en el propósito de Dios, si algo en nuestra vieja naturaleza pudiera entrar al propósito de Dios, no sería necesario nacer de nuevo. Porque el Señor dijo que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Un poco lo que le sucede a la mariposa. La mariposa no siempre fue mariposa, en algún momento fue gusano. Y luego se hizo esa crisálida. Y luego salió la mariposa. Pero la mariposa no necesita absolutamente nada de la naturaleza del gusano para poder volar. De hecho, el gusano nunca hubiera podido volar. Cuando Jacob decidió volver a la zona consagrada por Dios, el Señor dice que cambió su nombre, que se llamaba Jacob, que significa tramposo, y le puso por nombre Israel, que significa príncipe de Dios. Y le dijo que una nación y conjunto de naciones nacerían de él, y reyes saldrían de sus lomos. Es indudable que Dios puede transformar nuestra vida, y solamente Dios puede hacernos entrar al propósito de Dios. En la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar y cayó la semilla en distintos tipos de terreno. Pero dice acá el Señor que el sembrador representa a Dios. Y Dios sabe dónde va a sembrar una semilla y dónde esa semilla va a dar fruto. Por eso que nadie puede entrar al propósito de Dios fuera de la zona consagrada por Dios. En el Salmo capítulo 92, entre los versículos 12 y 13, dice que el justo florecerá como la palmera, plantado en los atrios de Dios. Es importante que entiendas que el lugar donde Dios te plantó, la iglesia donde Dios te plantó, es el lugar donde vas a dar fruto. Allí es la zona que Dios ha consagrado para revelarse a tu vida. Y en esa zona consagrada es donde vas a entrar al propósito de Dios. La quinta cosa que solo hallarás en la zona consagrada por Dios es que podrás dominar situaciones difíciles, esas situaciones cotidianas, esos problemas que se te dan en la familia, que se te dan en el lugar donde más te duele. Esto aparece, lo vamos a ver en los versículos 21 y 22 de este capítulo, y con esto voy a concluir. Dice: y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, sobre la sepultura de Raquel. Dice: esta señal de la sepultura de Raquel permanece hasta hoy. Y salió Israel y plantó una viña más allá de Migdal Edar. Y aconteció, dice el versículo 22, que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, uno de sus hijos, y durmió con Bila,
la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Qué situación tan difícil, porque el propio hijo lo traicionó. Esto fue un problema familiar. Pero ¿cuántos problemas familiares se dan que afectan notablemente nuestra vida? Porque las cosas que más nos duelen son las que vienen de nuestra propia familia. Y dice el texto que acá su hijo se acostó con su concubina. Una situación sumamente dolorosa. Y dice que lo llegó a saber Israel. Pero no se nos dice que haya tomado ninguna actitud de represalia con su hijo. O que esta situación lo haya sacado de sus cabales. O que esta situación lo hubiera dominado a él. El fin de la vida es el fin de todo conflicto. Nosotros podemos pelearnos, discutir con muchas personas, pero cuando se acaba nuestra vida, se acaban las peleas y los conflictos. Hitler fue quien desató la Segunda Guerra Mundial. Hoy día Hitler, después de muerto, no le hace guerra ni a los gusanos, a nadie. Porque cuando una persona ha muerto, ya no tiene conflicto con nadie. Cuando Jacob decidió volver a la zona consagrada por Dios, tuvo este incidente doloroso con su propio hijo. Sin embargo, él logró dominar la situación. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Esto significa que quien está en la zona consagrada por Dios domina situaciones difíciles, porque es Dios quien vive en él. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando estás en la zona consagrada por Dios, comienzas a morir a tus pensamientos, a tus derechos, entre comillas, y comienzas a dejar que Dios actúe. Comienzas a menguar, como decía Juan el Bautista, para que Dios crezca. Quiero terminar con esto. En España se promociona la caza de conejos. Los conejos son una plaga, porque hacen túneles, hacen cuevas subterráneas allí y comen los cultivos, los dañan por abajo. Entonces se promociona la caza de conejos. Ahora, ¿cómo haces para cazar un conejo que está metido en las cuevas? Bueno, se utilizan hurones. Los hurones pueden matar a un conejo, pero difícilmente lo atrapen. ¿Qué es lo que hace el hurón? El hurón lo meten por una de las entradas a las cuevas. Las cuevas tienen muchas salidas. Los cazadores se ponen en cada una de esas salidas esperando que el hurón va a perseguir al conejo hasta hacerlo salir. Cuando el conejo logra salir de ese lugar donde está protegido por esa cueva, entonces es presa fácil de sus cazadores. Permanecer en la zona consagrada por Dios te vuelve indestructible. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es la razón por la cual Satanás está tan interesado en que salgas de esa zona consagrada por Dios, de ese lugar donde Dios se te reveló en el día de la angustia y te respondió. Por lo cual, si quieres despojarte de lo viejo, si quieres la protección de Dios, si quieres ser fortalecido para enfrentar aflicciones, si quieres entrar en el propósito de Dios, si quieres dominar situaciones difíciles, vuelve a la zona consagrada por Dios. Allí donde Dios se te apareció en el día de tu aflicción, al mismo lugar donde Dios te respondió en el día de tu angustia. Vos sabés bien que hay un lugar en el cual Dios te respondió, cuando estabas afligido. Ese es el lugar. Y si tal vez hasta aquí Dios nunca te ha respondido y hoy Dios te está llamando, fíjate bien cuál es la zona consagrada que Dios ha escogido para revelarse a tu vida y nunca te apartes de ella. Y si le haces promesa a Dios, cúmplela, porque entonces toda esta bendición estará sobre tu vida. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, Dios mío, por aquellos que han sido alcanzados por esta palabra. Tal vez hay muchas personas que, al igual que Jacob, experimentaron que un día le respondiste en el día de la angustia, pero luego se alejaron, no cumplieron sus promesas y la angustia volvió a aparecer, así como le volvió a aparecer a Jacob. Y nos hemos visto en apuros, Señor. Pero gracias porque nos invita a volver a esa zona consagrada. Dice el texto que aquí te volviste a aparecer. Y qué importante que fue para la vida de Jacob, porque hubieron cosas que nunca más fueron igual para su vida. Muchas gracias, Señor. Yo envío esta palabra. Hay personas que están volviendo a esa zona consagrada, porque saben que en ningún otro lugar encontrarán que en aquel lugar que has escogido para revelarte a su vida. En el nombre de Jesús, amén.
Si esta palabra ha sido bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a este canal y también que compartas esta palabra, porque no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que la reciban, porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. Que el Señor te bendiga.